Buenas tardes, Dios les bendiga. Así como, les iba a decir el versículo que viene en Mateo, pero primero vamos a leer lo que dice en Lucas 23:34. Bueno, se los digo, es la primera palabra que Jesús usó al estar en la cruz. Lucas es el único que menciona esta palabra, en ningún otro de los evangelios la encontramos, solamente la vamos a encontrar en Lucas. Y Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora sí, como en las películas, digamos unos 15 días antes de que Jesús estuviera ya en esa escena, de que estuviera ya en la cruz y mencionar estas palabras, quiero que escuchen con atención y vean el video de qué era a lo que se refería Jesús. En esta escena en la cruz, Jesús se está refiriendo a sus enemigos. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? Hasta 7 veces. No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces aquí en esta escena vemos a Jesús enseñándole a uno de sus discípulos, en general a sus discípulos, porque aquí en este video vemos nada más a una persona, ¿verdad? Pero cuando Jesús enseñaba, recordemos que siempre había mucha gente a su alrededor. Entonces todos los que lo escuchaban
escucharon que cómo es que deberían de perdonar a sus deudores, ¿verdad? El sufrimiento de Jesús nos abre la puerta a una comunicación con Dios. El que Jesús haya tomado la decisión de estar en esa cruz cambia de lugar con nosotros. También soporta el peso de nuestra culpa, de todas las maldiciones, enfermedades, quebrantos, lo cual es el producto, el resultado de una vida pecaminosa, de una vida sin Dios. Entonces, al Jesús haber tomado esa decisión, es lo que Él está haciendo. Está intercambiando su vida sin pecado por la nuestra. Él toma la decisión de estar en ese lugar en lugar de nosotros. Cuando nos arrepentimos y aceptamos la salvación en Cristo, recibimos la justicia de Cristo. Entonces, ahora cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios o de seguir a Jesús y de aceptar ese sacrificio que Él hizo en esa cruz, Dios ahora ya no nos va a ver como una persona llena de pecado. Dios nos va a ver así como cuando Jesús ascendió de las aguas y descendió el Espíritu Santo y se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Aún a pesar de cómo haya sido nuestra vida anteriormente, una vez que nosotros venimos al arrepentimiento y aceptamos ese sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz, ahora Dios ya nos ve como a Jesús, ya no nos ve más como una persona, como a unas personas pecadoras. Entonces, yo les mencioné al inicio que estaba Jesús en la cruz y unos 15 días antes sucede esto, ¿no? Él está con sus discípulos compartiéndoles acerca de qué es el perdón. El perdón va relacionado con el amor. Cuando nosotros amamos a una persona, tomamos la decisión también de perdonarla. Cuando tomamos la decisión de perdonar a una persona es porque le estamos demostrando nuestro amor. Jesús nunca dejó de orar. Aún a pesar de que Él estaba en una condición de sufrimiento, de dolor, de quebranto, no solamente quebranto físico, sino también quebranto espiritual, Él nunca dejó de orar. Él fue ungido en el espíritu de oración. Ese espíritu vivía en Él y Él vivía en ese espíritu. Todos y cada uno de sus días, Jesús se levantaba por la mañana y se apartaba a orar con el Padre. Predicaba, compartía el evangelio, estaba alrededor de personas y Él buscaba el momento para apartarse en la tarde también y orar al Padre. En la noche, ya cuando era el momento de irse a acostar, todos se iban a acostar excepto Jesús. Él se apartaba y oraba. Y en este momento, ya estando en la cruz, no es la excepción. Él ora, Él también ora, pero Él no oró por Él mismo. Él no le pidió al Padre: Señor, mírame cómo estoy sufriendo, mírame en esta cruz clavado. No es ni culpa mía que yo esté aquí, no es... Estoy sufriendo mucho y necesito que me ayudes, quítame este dolor de las manos, de los pies, de la cabeza. Él no oró así. Él hace una intercesión, Él hace una oración por sus enemigos. Y Él empieza esa oración, así como le enseñó a sus discípulos a orar, como en aquel momento cuando sus discípulos se acercaron a orar a Él, y a preguntarle: ¿cómo habremos de orar? Y Jesús le respondió: así es como deben de orar, Padre nuestro. Así es que comienza su oración Jesús: Padre, Abba Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tenía la libertad y dirección o una comunión con el Padre. Por eso es que Él se atrevía a decirle Padre. Y en esa oración Él no está pidiendo
por él mismo, como les mencionaba. Él está pidiendo por sus amigos directos, él está pidiendo por aquellas personas que están a su alrededor, por aquellos verdugos, por aquellas personas que le clavaron los clavos en las manos, en los pies, por los que lo acusaron. Él está orando por todos los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, por toda la multitud que clamaba y decía: crucifícale. Muchas veces nosotros como seres humanos, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos falla, amigos, familiares o quizá desconocidos, se nos dificulta mucho perdonar y dejamos pasar el tiempo, pero después nos acordamos y viene a nuestra mente quizá esa enseñanza que vimos cuando Jesús le está enseñando a sus discípulos cuántas veces deben de perdonar. Y viene a nuestra mente esa enseñanza, o viene a nuestra mente que Jesús nos dijo que nosotros debemos de perdonar. Y aunque venga a nuestra mente, si esa persona no nos dirige la palabra, nosotros lo dejamos pasar. Seguimos dejando pasar el tiempo, seguimos dejando pasar los días y no podemos perdonar. Y no es necesario que nosotros le digamos a esa persona: oye tú, hey, te perdono porque me dijiste esto, o te perdono porque me hiciste esto. No es necesario hacer eso. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él oró por ellos, Él oró por sus enemigos, Él oró por los que le estaban haciendo daño en ese instante, en ese momento. Él no dejó pasar ni siquiera un día para poder decir, o para poder orar por ellos, más bien dicho, y pedirle al Padre: perdónalos. Él no lo dejó pasar, Él oró en ese instante por ellos. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esa oración, cuando es vista en el trasfondo de lo que estaba pasando, de lo que le estaba ocurriendo a Jesús, Él no debía de estar ahí. Ni siquiera Él tenía que haber hecho esa oración por sus enemigos, ni siquiera Él tenía que estar en esa cruz. Sin embargo, aunque Jesús oró por sus enemigos directos, en ese momento, en esa oración, iban incluidos los maestros de la ley.